Good morning to everybody and welcome to your English class. Today we are going to talk about the simple past. This tense is used to talk about an action that ended before this time. If we locate it in the timeline, we have 3 times in the timeline. The first one is past, the second one is now, and the third one is future. The simple past is located right here, between past and now. Okay, we have 2 examples about it. The first one is, my father died last year. Second one is, we crossed the street. Okay, we can use the simple past with some words that express frequency. For example, often, always, and sometimes. These words has to be between the subject and the verb in simple past. For example, I sometimes walk home, or they always made the homework. Also, we can talk in a determined time. For example, last week, when I was a child, yesterday, or 6 weeks ago. Also, we can use it to talk about an undetermined time. For example, the other day, years ago, or a long time ago. Okay, in this part, we can see that the simple past is a tense, very simple, as the name says, but we can use another words to complement the simple past. Okay, to make sentences in this time, we have a structure for each one. For example, in the affirmative sentence, we need to talk about a subject, a verb plus ed ending, and the complement. For example, we played soccer. In negative forms, we need a subject, the auxiliary did not, the verb in infinitive, and the complement. For example, we did not play soccer. Ok, chicos, en esta primera parte estamos hablando de lo que implica hablar en pasado simple. En la primera parte nos dice que se utiliza para hablar de una acción que ya terminó en este tiempo, antes de este tiempo. Si nosotros usamos una línea del tiempo, tenemos 3 aspectos, que es el pasado, el presente o el ahora y el futuro. El pasado simple lo tenemos que colocar justo antes del ahora o del presente, pero también no lo estamos colocando en un tiempo en específico, ¿sí? Se dice que ya pasó la actividad o la acción, pero no nos dice específicamente cuándo. Ahorita vamos a checar un poquito esta parte, ¿ok? Tenemos 2 ejemplos. El primero dice, mi papá murió el año pasado. Nosotros cruzamos la calle. Si ustedes se fijan en este ejemplo, no estamos diciendo una fecha exacta en la que ocurrieron las cosas. Solamente estamos diciendo el año pasado o que nosotros cruzamos la calle, ¿sí? No estamos definiendo un tiempo. También nos dice que podemos utilizarlo con algunas palabras que expresan frecuencia, often, always y sometimes. Pero estas palabras las tenemos que colocar en medio del sujeto y del verbo en pasado simple. ¿Ok? En los ejemplos dice, yo algunas veces camino a casa. En el segundo dice, ellos siempre hacen la tarea. ¿Ok? Entonces, algunas veces y siempre nos están dando una expresión de frecuencia.
En esta parte nos menciona que podemos hablar en un determinado tiempo. Por ejemplo, la semana anterior, cuando yo era un niño, ayer o 6 semanas antes. ¿Sale? Aquí sí estamos especificando un tiempo, pero no es tan determinado como tal. ¿Sale? Para hacer eso tendríamos que dar hora, tal vez el lugar exacto en el que ocurrieron las cosas. Después nos habla de que también podemos hablar de una manera indeterminada o de un tiempo indeterminado. Por ejemplo, el otro día. No estamos hablando de qué día en específico fue. Años atrás, tampoco estamos diciendo cuántos. Y hace mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a pasar a lo siguiente, que son las estructuras. Para hacer una oración afirmativa en pasado simple necesitamos estas tres cositas de aquí. Primero tenemos lo que es el sujeto, el verbo con terminación ed, más el complemento. Dice, we played soccer. Nosotros jugamos fútbol. ¿Ok? En el caso de la negativa nos dice que necesitamos 4 cosas. Primero el sujeto, después el auxiliar did not, después el verbo en infinitivo y por último el complemento. We did not play soccer. Ok, chicos, aquí podemos observar dos diferencias principales y primordiales y sobre las cuales vamos a tener que trabajar bastante. La primera es que el verbo en la manera afirmativa tenemos que agregarle terminación ed, como en el ejemplo. Y en negativa el verbo se queda de manera infinitiva. Si ustedes se fijan, solamente dice play y en afirmativo dice played. ¿Ok? Infinitivo se refiere a un verbo en el que no has hecho nada, no lo has conjugado, no lo tienes en presente, ni en pasado, ni en futuro. ¿Sale? Now we are going to talk about the interrogative structure. We need to write first the auxiliary did plus subject plus verb in infinitive and the complement. For example, did Julio play soccer? En la estructura interrogativa necesitamos estas 4 cosas. Primero el auxiliar did, seguida del sujeto, después el verbo en infinitivo y por último el complemento. Si nos damos cuenta en este caso, el verbo en infinitivo se utiliza en una estructura interrogativa y negativa. Por lo tanto, solamente escribimos el verbo en pasado simple en una oración afirmativa. ¿Ok? Okay, now we are going to talk about the verbs. We need to note that we have 2 kinds of verbs. For example, the first one is regular verbs and irregular verbs. In the irregular verbs, we can't make them, so we have to memorize them. En el caso de los verbos irregulares, no los podemos hacer o conjugar, por lo tanto tenemos que memorizarlos. Esto se puede hacer mediante una tablita que más adelante vamos a hablar de ella. In the regular verbs, we have some rules to make them. For example, if the verb ends in consonant plus y, we have to change the y for I and add ed at the end of the word. For example, marry, married, study, studied. En la primera regla tenemos que si nuestro verbo termina en una consonante más una y, tenemos que cambiar la y por una i y después agregar terminación ed al final. Aquí tenemos 2 verbos. Como podemos ver, terminan en y, en una consonante más y. Por lo tanto, tenemos que cambiar la y por una i y después agregar ed. En el caso de study, también miren, termina en consonante más y, entonces queda ed. The second rule
is if the verbs end in E, just add D. For example, hate, hated, like, liked. En la segunda regla tenemos que si nuestro verbo termina en la letra E, solamente tenemos que agregar la letra D. Hate, hated, like, liked. ¿Ok? Si vemos en este ejemplo, nuestros dos verbos terminan en la letra E. Solamente tenemos que agregar una D al final y ya están en pasado simple. The third rule is, if the verb ends in vowel plus consonant, write the last consonant again and add ed. For example, stop, stopped. ¿Ok? En la tercera regla nos dice que si nuestro verbo termina en una vocal más consonante, escribir la última consonante otra vez y agregar ed. En este caso tenemos el verbo stop, que termina en una vocal, la letra O, y en una consonante, la letra P. Tenemos que escribir otra vez la letra P y agregar ed al final. Play it. The last rule is, if the verb ends in vowel plus Y, just add ed. For example, play becomes to played. Si el verbo termina en una vocal más Y, solamente tenemos que agregar la terminación ed. Por ejemplo, play, played. Vemos que termina en una vocal que es la letra A y una Y, y entonces solamente tenemos que agregar ed al final.